Islam, Imperio de Fe, episodio segundo. Durante los siglos VII y VIII después de Cristo, una poderosa fe estaba a punto de cambiar el mundo. La fe del Islam. Sus seguidores iniciaron una conquista no solo por medio de la espada, sino con el poder de las ideas. 200 años después de la muerte de Mahoma, su mensaje y el nuevo imperio estaban transformando 3 continentes. Aparece un nuevo imperio, una configuración política nueva impulsada por una civilización religiosa de nueva definición. Una nueva civilización que se expande más allá de sus propios sueños en un periodo muy corto de tiempo. Es literalmente el imperio más grande que la historia ha conocido. El despertar. Fatu es la palabra árabe conquista, que literalmente significa apertura. El Islam propagó su fe a los 4 vientos y un mundo de oportunidades se abrió ante ellos. Pero el núcleo espiritual del vasto imperio siguió enclavado en su lugar de nacimiento, la sagrada ciudad de la Meca. Desde todos los rincones del mundo musulmán, los fieles se embarcaron en el tradicional viaje a la Meca, un sagrado peregrinaje conocido como el Hajj. El peregrinaje se convirtió en una característica de la vida islámica. De hecho, desde los tiempos de Mahoma, el peregrinaje probablemente ha simbolizado más que cualquier otra actividad ritual islámica la unidad de la gente y la igualdad. El Hajj puso en movimiento a la humanidad. Por vez primera desde el reinado de Alejandro Magno, culturas y caravanas fluían libremente. Fronteras que estuvieron cerradas durante 1000 años fueron abiertas. Ideas y bienes iban de un lado a otro atravesando increíbles distancias. Todo musulmán debía visitar la Meca una vez en su vida. Por consiguiente, había caravanas transportando bienes, ideas y peregrinos. Todo esto se concentraba una vez al año en la Meca, para luego difundirlo cuando volvían a casa. De modo que si existía una invención nueva descubierta en Samarcanda, podía ocurrir que al cabo de un año fuera conocida en Córdoba. Donde había peregrinos, no tardaba en haber comerciantes. El mismo Mahoma había sido un hombre de comercio, y ahora, la expansión de su mensaje trajo consigo la expansión del comercio y la forma de vida islámica. El comercio era increíblemente importante en el mundo islámico debido a su posición geográfica. Estaba, y todavía está, entre el oeste, lo que nosotros llamamos oeste, y lo que la gente siempre ha llamado este. Así que esta tierra era un puente natural que conectaba China con Europa. En solo 2 siglos, el Islam había extendido su alcance desde España hasta la India. Se tardaba casi un año en viajar desde un extremo del imperio árabe hasta el otro. Y en su corazón había una fabulosa ciudad de riquezas. Se llamaba Bagdad. Los palacios de la antigua Bagdad se han perdido con el transcurso de los siglos, pero por su gloria rivalizan con los de la antigua Atenas o Roma. Era un magnífico logro arquitectónico, el orgullo del Islam en una nueva era. Uno de sus visitantes nos ha dejado una descripción. Todos los exquisitos barrios están cubiertos de parques, jardines y villas.
y las hermosas avenidas están llenas de bazares y mezquitas, y baños primorosamente construidos. Todo esto se extiende por kilómetros a ambos lados del brillante río. Pero la razón de que fuera la ciudad más grande de su tiempo no reside solo en las apariencias, también en la gente que vivía en ella. Sus sabios hicieron de Bagdad la joya del mundo. Desde el siglo VIII en adelante, Bagdad fue el centro del saber del mundo islámico. Toda gran innovación venía de Bagdad, o eventualmente llegaba a Bagdad, porque los mejores entre la gente iban a Bagdad. Los mejores pensadores, los mejores filósofos, los mejores artistas. Venían en busca de respuestas a preguntas pragmáticas. El crecimiento meteórico del imperio había dejado abrumados a sus nuevos líderes. Tenían que enfrentarse a aplastantes problemas de ingeniería y logística. Para resolverlos, necesitaban a las mentes más grandes de la época. Bajo el nuevo imperio ahora todos somos responsables de la higiene pública. Somos responsables de los mercados. Tenemos que responsabilizarnos por los bienes vendidos en los mercados. Todo esto requiere algunas ciencias básicas y elementales. En realidad, la necesidad de esta nueva civilización por la ciencia nace de la necesidad de administrar el imperio. Las mejores mentes contestaron a la llamada. Los mejores eran recibidos en un centro de erudición. La famosa Casa de la Sabiduría en Bagdad. Era un imán para sabios e intelectuales que venían a trabajar en las academias. Había bibliotecas públicas asociadas con el palacio. Eruditos llegaban de todas partes del imperio. Vinieron sabios de Irán y de Bizancio. Algunos eran cristianos, algunos musulmanes y otros judíos. Todas estas diferentes hebras de conocimiento humano se reunieron en la ciudad de Bagdad. El resultado neto de esto es que individuos de tradiciones culturales radicalmente diferentes acabaron combinándose en un mismo crisol. El reto planteado a estos eruditos fue apabullante. Los grandes trabajos de los antiguos tenían que ser transformados en un cuerpo de conocimiento enteramente nuevo. La competición por estos trabajos se inició entre esta nueva élite intelectual. Y de aquí en adelante cada científico competía por estos trabajos. Competían entre ellos casi de la misma manera que nuestros burócratas y académicos modernos compiten hoy en día. Se despacharon eruditos por todo el imperio para localizar tantos textos antiguos como fuera posible. Esta fue la primera misión científica internacional de la historia. A diferencia de sus homólogos cristianos, los pensadores musulmanes no veían contradicciones insuperables entre su fe y las leyes que gobernaban el mundo natural, de modo que abrazaron a Aristóteles y Platón, escritores que la Iglesia cristiana consideraba blasfemos. Este es el tiempo en el que se empieza a ver todo tipo de científicos y pensadores. Ir a buscar respuestas de cualquier civilización que hubiera tenido ciencias con anterioridad, ya fuera la griega, la india o la persa. De la India llegaron los conceptos matemáticos que guían hoy en día. Fueron los eruditos de la Casa de la Sabiduría quienes desarrollaron el concepto de los números arábicos todavía en uso hoy. Fueron ellos los que tradujeron y transformaron los escritos de los griegos para regalárselos al moderno mundo occidental. El Renacimiento tuvo sus comienzos en Bagdad. Consiguieron asimilar mucho del rico legado del mundo helenístico, traducirlo inicialmente al árabe y ponerlo a disposición de todos los otros participantes en la nueva civilización islámica. El árabe emerge como el lenguaje del saber en toda la región. Este es un desarrollo muy significativo en la historia intelectual humana. Una vez que acumularon el conocimiento,
los musulmanes comenzaron a cuestionarlo. Esta fue quizá su contribución más importante. Había nacido el proceso científico. Querían saber en principio por qué había cometido un error un científico griego muy inteligente, cuyo texto estaban admirando y verificando en aquel momento, así que empezaron a indagar. ¿Fue porque no tenía los instrumentos correctos o fue porque no utilizó una metodología idónea para verificar su observación? Fue este espíritu de cuestionar constantemente el que hizo posible construir una ciencia con una base consistente y sistemática, donde se planteaba una proposición física de cómo debería funcionar el universo y una representación matemática que le correspondiera. Se empieza a presenciar el nacimiento de la nueva ciencia islámica. Álgebra y trigonometría, ingeniería y astronomía, y otras muchas disciplinas integradas en nuestra vida actual, tienen su raíz en la ciencia islámica. Pero lo más sorprendente quizá fueron sus innovaciones en el campo de la medicina. En un tiempo en el que los europeos rezaban a los huesos de los santos para que curaran sus enfermedades, los médicos musulmanes desarrollaron una innovadora teoría, precursora del estudio de los gérmenes. La enfermedad se transmitía a través de minúsculos organismos en el aire. Determinaron que los enfermos debían ser puestos en cuarentena antes de ser tratados. Esta es la base para la institución más fundamental de la medicina actual, el hospital. Fundados en su mayoría por donaciones religiosas, los hospitales musulmanes tenían salas separadas para pacientes que sufrían diferentes tipos de enfermedades. Incluso se trataba la enfermedad mental. Sus estudios de anatomía eran tan sofisticados que permanecieron en el uso de los médicos musulmanes y europeos durante 600 años. Los científicos musulmanes se sentían especialmente intrigados por la luz, las lentes y la fisiología del ojo humano. El padre de los oftalmólogos fue un musulmán llamado Al-Hazem. Su trabajo con lentes condujo eventualmente a la invención de la cámara moderna. Fue él quien produjo el primer tratado que se aventuraba a explicar el funcionamiento del ojo. Un milenio antes de que en Occidente se atrevieran a establecer la práctica, los doctores musulmanes extirpaban cataratas quirúrgicamente, removiéndolas del ojo con una aguja hueca. Pero para que todo este conocimiento transformara e iluminara un imperio, tenía que ser copiado y compartido con cientos de ciudades diferentes en el mundo islámico. Para esto, existía una nueva invención, algo que es todavía fundamental para el aprendizaje y el saber de hoy en día: el papel. Alrededor de los años 700 a 750, el ejército musulmán alcanzó Asia Central, donde encontraron el papel por primera vez. Rápidamente, la burocracia musulmana comenzó a usar papel. En un periodo de unos 50 años, se utilizó en Siria y pocos años más tarde en Egipto. Luego en el norte de África, más tarde en Sicilia y luego en España. Y así es como los europeos aprendieron a hacer papel, aprendieron a hacerlo de los árabes. Empieza a haber gente con apellidos como fabricante de papel. En otras palabras, no solo es que se pudiera conseguir papel, sino que debió de haberse desarrollado una industria muy importante. Por consiguiente, la adquisición de libros se convirtió en algo muy fácil. Con el aumento en el uso de los libros y del papel, cientos de escribas, algunos de los cuales eran mujeres, se mantenían ocupados transcribiendo las traducciones y escritos nuevos de los eruditos de Bagdad. Todo el conocimiento que había sido adquirido de los griegos, de los indios y de Asia Central era escrito en libros de papel.
Y estos libros eran copiados, recopiados y enviados por todas partes. Sabemos, por ejemplo, que había una calle de vendedores de libros con más de 100 tiendas, cada una de las cuales con papel y libros para vender. Este es un tiempo en el que en Europa un monasterio podría considerarse afortunado si tenía de 5 a 10 libros. Mientras que los monjes occidentales amontonaban su sabiduría en piezas de caro pergamino, el papel permitió a la civilización islámica extender su recién adquirido conocimiento por todas partes, creando una sola comunidad que unía a 3 continentes. En consecuencia, la principal distinción de la civilización islámica, además de haber realizado enormes saltos de originalidad, de haber transformado la tradición del saber y muchas otras cosas más, es el hecho de que hizo posible para los seres humanos el considerar la posibilidad de pensar en el planeta en términos de unidad, en términos de humanidad. En todo este inmenso imperio, solo había un lugar en el que el mundo cristiano podía experimentar el estilo de vida que los musulmanes habían llegado a dar por supuesto: el sur de España. Aquí, en el mismísimo continente europeo, la cultura islámica empezaría a tener un efecto en la civilización europea que la rodeaba. Hace un milenio, la ciudad española de Córdoba era un centro de saber y cultura que rivalizaba con Bagdad. Hoy, las estrechas calles de Córdoba hablan de su pasado medieval. En esos tiempos de oscurantismo, esta fue la más próspera y sofisticada metrópoli del continente. Las calles estaban pavimentadas y tenían luces urbanas, bibliotecas, hospitales y palacios. Era una ciudad de luz, una ciudad musulmana. La ciudad de Córdoba en los siglos IX y X era una de las ciudades más grandes y excitantes de Europa. Nos han quedado descripciones de ella. La gente que la visitaba decía: hay flores por todas partes. Estas calles abiertas, esta maravillosa luz en que se baña. Las ciudades del norte eran oscuras. Córdoba tenía agua corriente y la gente vivía en casas grandes. En cambio, la gente de París vivía en chozas a los lados del río. La gloria de la Córdoba medieval puede verse en lo que ahora es una gran catedral católica en el centro de la ciudad. Pero la catedral de Córdoba de hoy en día empezó su existencia como una mezquita, una de las más grandes del Imperio Islámico. La gran mezquita de Córdoba era simplemente la mezquita más grande en la ciudad más grande del sur de Europa. Cuando uno sube a la torre de la iglesia, que solía ser un minarete, y contempla la expansión del tejado, uno queda asombrado al ver esta catedral con arbotantes, y todo surge del centro de la mezquita. Mucha gente vino a Córdoba para contemplar la maravillosa mezquita con sus arcos de herradura. Un tipo de bóveda que 100 años más tarde aparece en las catedrales góticas del norte de Europa, en la Catedral de Lincoln o en la Catedral de Chartres, en Francia. ¿De dónde surge esta semejanza? Es obvio que habían sido construidas bajo la influencia de la gran mezquita de Córdoba. Para el ocasional viajero europeo, Córdoba era la única oportunidad de vislumbrar el mundo islámico. Lo que contemplaron debió impactarles. En aquel tiempo, la mayor parte de Europa languidecía en la pobreza y en la suciedad, mientras que Córdoba era un festival de ilustración y prosperidad. En el siglo X había una monja sajona con el impronunciable nombre de Rosmeza, que llamó a la Córdoba medieval el ornamento del mundo. Se sintió muy impresionada por el lugar, a pesar de ser una monja cristiana.
Cuando los europeos se alejaban de las frías piedras de sus castillos septentrionales y visitaban las gloriosas ciudades musulmanas del sur de España, no podían evitar quedar impresionados. En las verdes colinas que dominan Granada, existía un palacio de increíble elegancia, un brillante ejemplo de la riqueza y sofisticación que el Islam trajo a la Europa medieval. Es el Palacio de la Alhambra. La Alhambra es quizá el ejemplo más famoso de arquitectura islámica para todos los occidentales. Es el mejor ejemplo que queda de lo que era un palacio medieval islámico. En el finalmente trabajado diseño geométrico de las paredes y en los pilares de mármol hay reflejado un desaparecido estilo de vida de extraordinario lujo. La Alhambra es una muestra superior de la cultura y urbanidad islámicas. La belleza de la Alhambra no reside tanto en detalles individuales como en el conjunto de la construcción. Es esta magnífica interrelación orquestada de diferentes texturas y superficies, de luz, espacio y agua, jugando dentro y fuera de los edificios. Es casi como una sinfonía de diferentes elementos que han sido unidos para lograr una exquisita pieza. Aquí, la élite musulmana saboreaba la buena vida, reposando en lujosas alfombras y rodeados de perfume y música. Los privilegiados debatían sobre la naturaleza de Dios, las sutilezas de la filosofía griega o sobre las más recientes revelaciones matemáticas procedentes de la India, mientras comían especiados manjares servidos en porcelanas chinas. Daban paseos por jardines irrigados por medio de complejos sistemas gravitatorios de transporte de agua. Qué diferente era la vida de los seguidores de Mahoma, de la vida de los nómadas del desierto, y qué alejados se sentían del resto del continente europeo que ahora compartían. Hacia el norte, la Europa cristiana todavía se debatía en el oscurantismo. Pero al final del siglo XI, una tragedia ocurrida en Jerusalén pondría a los musulmanes y a los cristianos europeos en una trayectoria de colisión. Jerusalén estaba gobernada por un califa egipcio, un infame llamado Al-Hakim. Al-Hakim fue ciertamente una desviación de la norma. Hablando clínicamente, supongo que hoy le consideraríamos un loco, alguien que sufre de demencia. Durante 200 años, los lugares sagrados de los cristianos habían sido respetados y protegidos por los gobernantes musulmanes. En el año 1009, el califa egipcio Al-Hakim rompió con esa tradición. Ordenó que la iglesia más sagrada de la cristiandad fuera destruida. Y por desgracia, ordenó quemar la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Ahora bien, nadie sabe en realidad por qué lo hizo, y cada cual puede tener su propia teoría acerca de ello. Pero el hecho es que esto hizo que temblores de terror y ansiedad recorrieran la cristiandad. Por supuesto, para los cristianos esta fue la excepción que probaba la regla, ya que durante siglos los cristianos habían considerado a los musulmanes como locos e intolerantes herejes esclavistas, de los que no se podía esperar que vivieran según las reglas de los seres humanos civilizados.
El hecho de que el sucesor de Al-Hakim ya hubiera reconstruido la iglesia del Santo Sepulcro para el año 1048 con ayuda bizantina no sirvió para nada. Ahora ya existía la percepción de que las cosas no iban bien en tierra sagrada. El sentimiento antimusulmán se estaba cociendo en Europa y para el año 1095 alcanzó su punto de ebullición. El Papa Urbano II pasó la mayor parte de ese año viajando por Francia, implorando a los señores feudales que se unieran en una campaña punitiva. «Apresuraos a exterminar esa raza vil de las tierras de vuestros hermanos del Este», demandó el Papa. «Jerusalén es el ombligo del mundo y está pidiendo ser liberada. Cristo mismo lo ordena». De modo que aquí tenemos una mezcla, o una unión, si se quiere, de religión y servicio militar, lo que sirvió a los propósitos del Papa, que declaró la cruzada para rescatar los lugares sagrados que estaban amenazados en el este, y en particular Jerusalén. En el año 1097, los pastores musulmanes en Siria vislumbraron por vez primera un espectáculo que pronto haría estremecerse de terror la Tierra Santa. Por pura casualidad, cuando atacaron los cruzados, el imperio árabe nunca había estado tan vulnerable, fragmentado en reinos feudales y pequeñas dinastías. No podían haber elegido un momento mejor, porque el mundo musulmán estaba en un estado de fragmentación. Los grandes gobernantes de la época habían muerto, y en el vacío de poder se introdujo el más inesperado de los enemigos, los cruzados de la Europa occidental. ¿Quién hubiera podido predecir que este nuevo enemigo de procedencia inesperada atacaría el mundo musulmán? Fue algo sin precedentes, una verdadera sorpresa. En realidad, los musulmanes no sabían quiénes eran. Pensaron que se trataba de otro lote de bizantinos que venían como de costumbre a causar molestias y luchar en las fronteras. No tenían ni idea de que había este extraordinario brote de fervor religioso y fanatismo que les llegaba de Europa occidental, ni de que la meta de este grupo fuera Jerusalén. Fue una pesadilla histórica de días de incomprensible horror. Muy pocos de ellos tan nefastos como el 15 de julio de 1099 en que los cruzados entraron en Jerusalén. La masacre debió de ser terrible. La población huyendo, presa del terror. Tuvo que ser horroroso. Esto es parte de una carta de los cruzados para el Papa. Si su santidad desea conocer el destino de los enemigos que encontramos en la ciudad, sabed esto. Nuestros hombres cabalgaron con las patas de sus caballos hundidas hasta las rodillas en sangre sarracena. Cuando vislumbraron la ciudad sagrada, estaban en un estado de exaltación. Tal vez fue por eso que cuando penetraron por las puertas de la ciudad, estaban ardiendo de celo fanático, lo que originó aquella terrible masacre en el nombre de la cristiandad. Desde el justificable punto de vista musulmán, esto cubrió de oprobio a los cristianos. Ni siquiera los cristianos obtuvieron misericordia. En la iglesia del Santo Sepulcro fueron masacrados docenas de fieles procedentes de sectas orientales. Para los cruzados, no eran más que extranjeros. Las crónicas cristianas registran la carnicería.
Los sarracenos que continuaban vivos arrastraron fuera a los muertos y los pusieron en enormes filas. Nunca se había visto ni oído de una matanza semejante de paganos. Las piras que hicieron se asemejaban a pirámides. Su llegada horrorizó al mundo musulmán. Se conservan un número de lamentaciones extremadamente conmovedoras en poesía que datan de ese periodo. Los poetas árabes de aquel tiempo hablan de los sentimientos de terror y angustia que los cruzados, o los francos como eran llamados por fuentes árabes, causaron a la población local. Las mujeres viejas y jóvenes se encerraron en sus casas temblando de miedo. Las imágenes describen la violación de su tierra y las terribles crueldades que hicieron estos bárbaros infieles cuando llegaron a la tierra sagrada. Hemos mezclado la sangre con las lágrimas, y en nosotros no hay sitio para la piedad. Derramar lágrimas es la peor arma del hombre cuando las espadas remueven las brasas de la guerra. Cuando la sangre ha sido derramada. Cuando dulces niñas han de esconder avergonzadas sus encantadoras caras entre sus manos. La primera cruzada había terminado. De los 100.000 hombres que comenzaron la campaña, la mayoría regresaría eventualmente a Europa, habiendo visto muy poco de la vida musulmana. El trabajo de ocupar Jerusalén y sus alrededores recayó en los 20.000 hombres que se quedaron indefinidamente. Para asegurar la ocupación, los intrusos hicieron aquí lo que habían hecho en Europa. Construyeron castillos. Los cruzados construyeron los mejores castillos que se habían visto en Oriente Medio. La prueba de esto es que todavía continúan allí. Cuando todo lo demás puede haberse desmoronado, los castillos de los cruzados dan testimonio de su presencia. Krak de Chevalier, en Siria, es el mejor ejemplo de castillo cruzado. Es muy grande, es fuerte, es impenetrable. Es el vivo ejemplo de por qué un castillo cruzado no podía tomarse por asedio. Desde aquí se puede vislumbrar el terreno por kilómetros y kilómetros a la redonda. Los otros castillos estaban a una distancia que hacía posible la comunicación por medio del fuego y las señales de humo. Tiene todos los requerimientos de un buen castillo medieval, con almenas, torres y lugares por donde verter aceite hirviendo y otros líquidos sobre el enemigo. Pero ¿cómo era la vida en el interior del castillo? No era regocijo y festividad, era temor constante. Tenían que vigilar por si alguien trataba de excavar los cimientos del muro o de arrimar escaleras para trepar. La gente del exterior, la población local, les era hostil, así que tenían que vigilar sus movimientos continuamente. Era un lugar aterrador. Los cruzados hacían tratados y los rompían, amenazando a los comerciantes que pasaban cerca de sus castillos. Asaltando caravanas, los cruzados aprendieron un lujoso estilo de vida desconocido en Europa. En un sentido material, lo que se podía encontrar en Oriente Medio deslumbró a los cruzados, y al regresar llevaron muchas de estas cosas con ellos. Artesanía en metal, textiles y seda. Jamás habían visto semejantes cosas en tal cantidad. Era la buena vida. Regresaron a Europa con muchas de estas cosas como recuerdo. De hecho, en Oriente Medio se desarrolló una industria de fabricación de souvenirs para abastecer a los cruzados. Es quizá un prejuicio occidental,
el imaginar que los cruzados fueron una fuerza decisiva en los acontecimientos mundiales, devastadora para la cultura y el comercio islámicos. En realidad, mientras los cruzados se hacían fuertes en sus castillos, el Islam prosperaba y extendía su influencia. El mensaje de Mahoma se dejaba oír tan claro y tan fuerte como siempre. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha. Las mezquitas formaban ahora parte de todos los horizontes. Se daba la bienvenida a los comerciantes y se hacían escuelas y hospitales. A través de la arquitectura, la literatura y la música islámicas, estaba emergiendo una vibrante cultura en celebración de una fe singular. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر La fe había puesto en marcha un imperio que ahora se estaba viendo enriquecido por la cultura. Pero en definitiva, el comercio era el mayor factor unificador. Para los musulmanes, el comercio, como la ciencia, traían consigo la innovación. Los negocios fueron agilizados por un concepto revolucionario denominado shak, un cheque que podía ser escrito en España y cobrado en la India. Al escribir un cheque, presupone que hay alguien que se compromete a pagarlo y alguien que eventualmente lo cobra. De modo que si se tiene dinero o das un dinero en un sitio, se puede tener acceso a ese dinero en cualquier otra parte, lo que implica la existencia de algún tipo de banco central u organización central que maneja el dinero. Esto se traducía en libertad para viajar. Libera el comercio porque uno no tiene por qué transportar el dinero desde Samarcanda de vuelta a Córdoba y repetir el proceso al año siguiente. De modo que uno puede basarlo todo en confianza y fe. Los musulmanes llegaron a ser los grandes comerciantes de la Edad Media. Y los mejores artesanos también. Los herreros musulmanes aprendieron de los persas cómo trabajar el acero para darle fuerza y flexibilidad. Las espadas hechas en Toledo y Damasco no tenían igual en el mundo. Pero la espina dorsal económica de la creciente riqueza del Islam fueron los textiles. Los productos que salían de los telares musulmanes tenían una enorme demanda: cachemira, algodón y seda. Los textiles era la industria más importante de los tiempos medievales. Para producir textiles, uno tiene que pensar no solo en cultivar las plantas para sacar las fibras, sino en todos los tintes que eran particularmente caros e importados de tierras lejanas. También se necesitaban todas las instalaciones y el equipo para los telares, y después había que pensar en su transporte. Así que la fabricación de textiles y su transporte era el pilar de la economía de la colectividad. Mientras que los europeos se conformaban con burdas prendas de lana o hilo, los musulmanes vestían tejidos brocados de organdí, damasco y tafetán, palabras que se han introducido en el lenguaje procedentes del árabe y el persa. Los tejidos producidos por el mundo islámico están probablemente entre los mejores que se han producido nunca. No solo utilizaban el hilo y el algodón, sino también exóticas sedas, paño de oro, donde el hilo de seda se envuelve en oro formando complicadísimos diseños. Estos complejos diseños eran codiciados por los europeos ricos y también por la Iglesia. Cuando los cristianos necesitaban un tejido merecedor de envolver los huesos de sus santos, la elección era obvia: se dirigían a un telar musulmán. Pero algunas veces,
Los tejidos eran decorados con texto arábico procedente del Corán, de modo que las palabras del profeta en ocasiones aparecían en chocante proximidad con los iconos más sagrados de la cristiandad. Es frecuente encontrar pinturas italianas renacentistas, por ejemplo, pinturas de la Virgen vistiendo un manto de un tejido con exóticos diseños, valiosas sedas bordadas de oro o entretejidas con diseños en oro. Algunas veces, estos diseños eran inscripciones de decorativas letras árabes que proclamaban: Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta. Después de casi 100 años de tratados rotos y luchas esporádicas, los esfuerzos de los musulmanes contra los cruzados empezaron a dar su fruto. Esta ventaja vino en la persona de una de las figuras más celebradas del Islam. Su nombre fue Salah ad-Din, pero en Occidente se le conocería e incluso se le acabaría reverenciando con el nombre de Saladino. Hay una cosa que debe reconocerse acerca de Saladino, y es que tuvo éxito donde otros muchos de su credo y de esa parte del mundo habían fracasado. Además de su inteligencia y de su robusta constitución física, poseía la rara cualidad de haber sido, en apariencia, un gran inspirador para la gente que luchaba con él. En el año 1187, Saladino reunió un ejército de 12.000 guerreros a caballo y atrajo a los cruzados fuera de Jerusalén, a una planicie situada entre dos colinas llamadas los Cuernos de Hatim. En el anochecer del 3 de julio, después de una larga marcha, los cruzados acamparon en la árida ladera de una colina. Se trataba de un terreno seco en el mes de julio. Estamos hablando de Oriente Medio. Estamos hablando de un calor increíble y de la total ausencia de agua. Al llegar la madrugada, los hombres de Saladino prendieron fuego a la vegetación y un fuerte viento transportó las llamas hasta el campamento cristiano. Con la táctica de los musulmanes, muy pronto se encontraron rodeados por las combinadas fuerzas del enemigo y el pánico. El secretario de Saladino escribió: las llamas se les echaron encima y el calor se hizo intenso. El pueblo de la Trinidad fue consumido por el fuego de las llamas, el fuego de la sed y el fuego de las flechas. El ejército cruzado fue totalmente diezmado y la victoria de Hatim fue el punto de despegue para Saladino. Significaba que podría proceder a tomar Jerusalén más tarde, ese año. 3 meses más tarde, Saladino entraba en Jerusalén. Por vez primera en casi un siglo, la llamada a la oración flotaba otra vez por encima de la ciudad sagrada. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la... Sin embargo, de manera notable, Saladino no tomó represalia alguna contra los cristianos o sus lugares sagrados. En la iglesia del Santo Sepulcro la misa se celebraba como de costumbre. Saladino también decretó que los cristianos que así lo desearan podrían abandonar la ciudad con todas sus propiedades, y a aquellos que eligieran quedarse se les permitiría la libre práctica de su religión. Cuando su reputación alcanzó Europa occidental, la manera en que se había comportado en Jerusalén después de la conquista, poco a poco llegó a ser el musulmán más famoso de todos los tiempos. Pero la victoria de Saladino no puso fin a las aspiraciones occidentales en Oriente Medio. Seguirían otras cruzadas, pero al igual que la primera, no tendrían apenas impacto en la cultura musulmana a gran escala. Los cruzados serían eventualmente forzados a abandonar sus ciudadelas a lo largo de la costa para regresar a Europa. Su único legado permanente
unos pocos castillos abandonados. Pero al regresar, los cruzados se encontraron cambiados por el contacto con la cultura islámica. A largo plazo, el impacto en la vida europea sería profundo. Se quedaron asombrados con la cultura material que conocieron allí. La calidad de las mercancías era mucho mejor que cualquier cosa que podían encontrar en casa. Volvieron, por ejemplo, con el gusto por la comida altamente especiada. Importaron pimienta, canela y otras especias orientales porque su paladar se había acostumbrado al gusto de una cocina diferente. Sabemos que descubrieron los deleites de usar jabón durante su estancia en Oriente Medio y parece ser que ese gusto se extendió por Europa. Después de las cruzadas, los europeos estaban mucho más abiertos a otras ideas, a lo que estaba sucediendo en el este, a lo que estaba sucediendo en otras partes del mundo. Simplemente no podían volver a ser tan estrechos de miras como antes. Cantidad de gente comenzó a pensar, bien, ¿qué hay por ahí afuera? Vamos a explorar esto. Veamos esto. Debemos aprender lenguajes. Poco a poco los occidentales empezaron a aprender árabe. Al disolverse la gran barrera del lenguaje, las ideas nacidas en las grandes ciudades musulmanas empezaron a filtrarse dentro de Europa. Unas ideas que cambiarían para siempre el pensamiento occidental. El gran teólogo italiano Tomás de Aquino utilizó los escritos del filósofo musulmán Averroes para justificar la clara separación entre la fe y la razón. Un ideal musulmán que sirvió de base a la investigación científica y condujo al renacimiento europeo. El mismo Averroes se encuentra representado con otros pensadores occidentales en un cuadro renacentista clásico de Rafael. Aquí, junto a Platón y Aristóteles, está el reconocimiento de la deuda que el mundo tiene con el Islam. En este punto, la envergadura de la civilización islámica alcanzó niveles que ciertamente jamás habían sido logrados por ninguna otra civilización del mundo. Unificó partes de nuestro planeta en formas que jamás se habían presenciado. Pero esta edad de oro del Islam no habría de durar. Después de desembarazarse de los cruzados y llevar a Europa el valioso regalo del conocimiento, las grandes ciudades del Imperio Islámico serían reducidas a ruinas por una fuerza más terrible que nada que hubieran podido planear los europeos. Sus bibliotecas destruidas, sus riquezas saqueadas, las ciudades quedaron en completo mutismo como resultado de la devastación que descendería sobre ellas procedente no del oeste, sino del este. Esto es conocido como la catástrofe mongol. Los mongoles eran nómadas de las estepas de Asia Central. Durante el siglo XIII, recorrieron Eurasia, entre Ucrania y China. No pasó mucho tiempo antes de que penetraran en la Persia islámica. Para los cultos musulmanes urbanos, estos tipos eran un puñado de salvajes. Cuando ingresaban en el ejército mongol, llevaban 3 caballos y vivían de ellos. Primero bebían su sangre, y entonces, cuando habían viajado suficientemente lejos, los mataban y comían su carne. Esta es la razón por la que podían llegar tan lejos y sobrevivir largo tiempo. El terror era la táctica principal de los mongoles. Uno de los líderes locales iraní tomó la tonta decisión de matar a un emisario que los mongoles habían enviado, provocando la ira de estos.
Los mongoles decidieron hacer un escarmiento y toman represalias utilizando frecuentemente la técnica de arrasar ciudades enteras. Construían fantásticas torres de calaveras, donde apilaban todos los cuerpos de los muertos. Inmediatamente, todas las ciudades de alrededor se rindieron. Una detrás de otra, todas las ciudades cayeron ante ellos. Llegar al centro del poder islámico solo era una cuestión de tiempo. El 10 de febrero de 1258, los mongoles tomaron Bagdad. Según las crónicas árabes, los mongoles prendieron fuego a la ciudad y mataron a 10.000 habitantes. Mezquitas y bibliotecas, el conocimiento reunido durante siglos, ardió con Bagdad. En menos de 50 años, los mongoles desposeyeron a los árabes del corazón del imperio islámico. Parecía que la civilización islámica estaba abocada a la destrucción, perdida para la posteridad. Pero entonces sucedió algo extraordinario. Mientras que la opinión general se inclina a pensar que los mongoles fueron una fuerza devastadora, yo personalmente siento que también tuvieron un efecto positivo en Asia Occidental y en el mundo del Islam. Ampliaron el horizonte del mundo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Desde el punto de vista histórico, lo más significativo de los mongoles para nosotros fue que la mayoría de ellos se hicieron musulmanes al final. Al convertirse al Islam, esta fuerza tremendamente destructiva llegó a ser uno de los más grandes patrones de las artes y las letras en toda la historia islámica. La conversión y su efecto a largo plazo fue algo extraordinario. En el espacio de una década, los mongoles habían pasado de edificar torres de cráneos humanos a construir mezquitas para glorificar a Dios. A mí no me parece sorprendente el que al final la tierra conquistara a los conquistadores. Los mismos mongoles se hicieron musulmanes y llegaron a ser líderes islámicos por excelencia. Los mongoles transformaron el Islam. Dejaron sentado que el poder islámico podía ser ostentado por cualquiera y no solo por los árabes que lo crearon. Los mongoles abrieron la puerta para el gran imperio de la pólvora que habrían de seguirles. El imperio de los turco-otomanos. El Islam se encontró entonces en un nuevo curso de expansión hacia el este y hacia el oeste, marchando al ritmo de los tambores turcos.